Buenos días con todos. El día de hoy vamos a continuar, sí, la última parte de cómo se distribuye el cortante basal en los diferentes niveles de un edificio, y con eso nosotros terminaríamos lo que son las clases para que ustedes puedan hacer el examen. Según el horario que hoy día me compartieron, el examen de ustedes correspondería para el día miércoles de la próxima semana, de aquí en 7. Desconozco si van a haber clases la próxima semana aparte del examen. En caso que haya clases, yo igual me conectaría y trataríamos de ver alguna cosa adicional que ustedes puedan sacarle provecho en SAP 2000. ¿Sí? Como ustedes saben, no se va a tomar SAP 2000 en el examen, entonces sería una oportunidad para que enseñarles otras cosas adicionales sobre el modelo de cargas sísmicas en SAP. ¿Sí? Si no es el caso, Ingeniero, sí, buenos digamos. días. No sé si yo tengo problemas, pero para poder bajar sus videos me sale error y en los archivos también. Desconozco si los otros tengan problemas, la verdad. O sea, no me ha llegado ninguna consulta de las demás personas. En todo caso, le podría consultar a sus Porque con otros. otras materias sí he podido bajar videos, pero cuando ingreso a cómo es su materia no puedo. De hace 2 semanas. Los videos de hace 2 semanas. Ok, porque constantemente he estado yo subiendo los videos de las clases pasadas. Entonces, consúltelo a sus otros compañeros. Entonces, si no es así, igual escríbame para ver cómo le puedo ayudar. Pero no debería tener usted ningún problema accediendo a los videos, porque el tema ¿cómo se llama esto? La página que nos da la universidad, que es el OneDrive para subir los videos, según yo, está en buenas condiciones. ¿Sí? Y a los otros estudiantes, las otras materias también les he compartido la información sin presentar ninguna novedad. Sí, eso lo puede consultar con sus otros compañeros. No sé si alguien más tenga ese problema, si lo haya notado, me lo pueden hacer saber. ¿Sí? Entonces, nos quedamos la clase pasada en que nosotros teníamos que el cortante basal, habíamos destacado que era 0.864 del peso. Si consideramos el factor de importancia 1, el factor de reducción 1 y los coeficientes de irregularidad en planta y irregularidad en elevación, que en este caso también lo hemos considerado como 1. Denme un minuto. Listo. Entonces vamos a ponerle aquí, vamos a corregir esto. Vamos a ponerle piso 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Cada nivel va a tener un peso de 20 toneladas. ¿Sí? Entonces el peso total va a ser la suma de W1 más W2, W3 más W4 más W5. ¿Sí? Vamos a tener un peso de 100 toneladas para ese pórtico que están viendo ahí. En todo caso, el cortante basal, yo les decía que, tal como las había resumido, está en la base, entonces tendría que ser la suma de los 5 niveles superiores. Entonces, el valor del cortante basal sería igual a 0.864 por 100 toneladas. Esto nos da 86.4 toneladas. ¿Sí? Yo les mencionaba que ese cortante está ocurriendo en el último nivel, en el nivel inferior. Les comenté que a partir de ahí, vamos a borrar esto, acá tengo la ecuación. Ustedes pueden encontrar esta ecuación en el NEC, sí, esta ecuación que les traigo en este momento. Esa ecuación de ahí, aunque es un poco confusa por tantos números, voy a tratar de hacerla de forma didáctica el día de hoy, con colores o cualquier otra
otro método que encuentre apropiado. Tenemos aquí entonces también la descripción de cada uno de, sus variables. Vemos cortante total en la base, que es el valor de B, eso es lo que ustedes han calculado aquí. ¿Sí? Donde este es el W total. ¿Sí? Y tienen ustedes las otras variables. Lo que les quiere decir también con el W total es que es la suma de todas las fuerzas. Eso yo lo expliqué en la clase pasada. ¿Sí? No a través de números, sino de gráficas. Lo pudimos ver en esta parte de acá, justo al inicio, antes de meternos a todas las tablas. Aquí yo les indicaba, ¿verdad? Que una vez que uno tiene todas las fuerzas, el cortante total, al final, es la suma de todas estas fuerzas que están, ¿verdad? Entonces, lo que yo he calculado acá, de una forma más rápida, es conocer que el cortante total de todo el sistema es igual a todo el peso multiplicado por la aceleración, antes de saber cómo están distribuidas las diferentes cargas. ¿Sí? Esto para que ustedes no tengan que ver primero cómo está distribuido todo el sistema. Entonces, a partir de aquí, ustedes tienen un entendimiento. Vuelvo a repetir que este cortante es el que sucede en el último piso. En el piso de abajo, en el piso inferior. Esto lo vamos a ver al final. ¿Sí? Y comenzamos con el tema de saber cómo van a estar aplicadas estas cargas. Lo que necesitamos, les vuelvo a dibujar aquí la gráfica. Está piso 5, piso 4, piso 3, piso 2, piso 1. Nosotros necesitamos saber cuánto van a ser, cuánto es el valor de esta fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, acá vamos a tener una fuerza 4 y finalmente vamos a tener aquí una fuerza 5. ¿Sí? Tal como yo les mencionaba antes, ¿sí? Estas son las fuerzas en cada piso para ver cómo la suma de todas estas fuerzas nos da nuestro cortante basal, que aquí lo hemos calculado en celeste. ¿Sí? Es este valor de aquí. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Ustedes ven que aquí hay un Bx y hay un Fx. ¿Sí? El Fx se refiere a las fuerzas 1, 2, 3, 4 y 5. Y el Bx es el cortante en cada piso. En el piso 5, en el piso 4, en el piso 3, en el piso 2 y el piso 1. Entonces yo les indicaba, por ejemplo, que si ustedes hacen un corte aquí, en el piso 5, piso 4, ustedes hacen un corte, ¿sí? Siendo esto F5, F4 y F3, ustedes van a tener que este cortante en este nivel se le va a llamar, vamos a ponerlo en una sola línea, todo ese cortante de ahí será llamado B3, ¿sí? Que va a ser igual a la suma de F3 más F4 más F5. ¿Sí? Esto es un ejemplo del cortante por nivel. Entonces, B es cortante por nivel y la otra es fuerza sísmico por piso. ¿Sí? Entonces, aquí queda explicado, se puede decir, esas dos diferencias para cuando ustedes no sepan qué es F y qué es B, ustedes se pueden dirigir a este gráfico que he estado haciendo yo aquí. ¿Sí? Porque muchas veces esto uno no lo entiende. Entonces, miren, esta expresión de aquí que han visto, este valor, vamos a ponerlo en amarillo, este cortante en X es este cortante que ustedes han calculado acá. Entonces, esto correspondería al cortante 3. Y lo que les dice es que es la suma de las fuerzas
desde I igual 3 hasta N. N es el número de pisos. Lo que le está diciendo es que es igual a la suma de F3 hasta F5, F3, F4 y F5. ¿Sí? Eso es lo que les quiere decir esta ecuación para que ustedes no se confundan. Y el cortante basal es la suma de todas las fuerzas. ¿Sí? Que eso ustedes ya lo tienen calculado aquí, pero por otra ecuación. Este es el peso total. ¿Sí? Luego vamos a tener que calcular nosotros este valor de aquí. Vamos a ponerlo de color verde. Esta fuerza en X, ¿sí? Van a ser todas estas fuerzas que están acá. Que eso es lo complicado de resolver. ¿Sí? Una vez que ustedes tienen estas fuerzas, pueden ustedes conocer cuánto es el cortante en cada piso y conocen su propia distribución. Pero ustedes parten siempre de un cortante basal total. ¿Sí? Ese cortante basal total va a estar acá. ¿Sí? Ese es el cortante en celeste que ustedes tienen. Es el cortante total. ¿Sí? Entonces, para que tengan ustedes una idea de lo que representa la ecuación. ¿Qué es lo que representa esto de aquí? Nos dicen que el cortante total va a ser distribuido en cada piso, en F1, F2, F3, F4, F5, dependiendo de una relación que es el peso del piso por la altura del piso, dividido por la sumatoria de todos los pesos del piso por la altura de su propio nivel. ¿Sí? Entonces, esto generalmente se lo hace en una tablita, para que ustedes lo tengan más organizado. ¿Sí? Entonces, WX, aquí no les he traído, no, creo que no está bien identificado. Este es el peso del piso. ¿Sí? Es el peso de la losa, se puede decir. Peso del piso. Y H es el nivel del piso. ¿Sí? Entonces, el valor de acá es la sumatoria de todas las multiplicaciones de peso del piso por la altura de cada piso. Entonces, ¿a qué me refiero con la altura de cada piso? Vamos a volver a graficar esto. En la parte de acá tienen nivel 5, nivel 4, nivel 3, nivel 2, nivel 1. Nosotros hemos dicho que cada piso tiene un valor, un peso de 20 toneladas. Puede que no tengan todos los pisos 20 toneladas, pero en este caso yo lo he considerado así. ¿Sí? Ustedes en un examen les pudiera ya ayudar valores diferentes por cada piso. Aquí nosotros vamos a tener acordarse que estas alturas, yo les he dicho que es 2.5 metros. Aquí tienen ustedes 2.5, 2.5, 2.5 y esto dijimos que era 5 metros. ¿Sí? Eso nos da un total de 15 metros. Entonces, aunque parezca obvio, igual les grafico, ¿verdad? Esta va a ser la altura del piso 1, va a ser igual a 5. Esta va a ser la altura del piso 2, va a ser igual a 7.5. La altura del piso 3 va a ser igual a 10 metros.
la altura del piso 4 es igual a 12.5 metros y la altura del piso 5 de la cubierta, que en este caso sería igual a 15 metros. ¿Sí? Entonces lo que nos dicen es que para calcular la distribución yo necesito esta relación. Entonces voy a hacer, se puede decir, un resumen de mis 5 pisos. Voy a tener aquí, ustedes pueden hacerlo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, como ustedes prefieren, ¿sí? Lo pueden hacer de la manera que ustedes mejor entiendan el problema. Entonces vamos a tener el nivel, nivel 5, nivel 4, nivel 3, nivel 2 y nivel 1. ¿Sí? Saben que en esta parte de acá está la planta baja que no tiene peso, ¿verdad? No tiene nada ahí. Ese es otro detalle, saber ustedes que el cortante basal de una estructura ocurre principalmente donde está el piso, ¿sí? Aunque después ustedes verán esos criterios en ingeniería, no está de más que les pongo aquí como nota. El día de mañana, si ustedes tienen un edificio y ese edificio tiene un sótano, ¿sí? Tienen ahí ustedes sus muros, tengan la certeza de que si no se puede desplazar, ustedes saben que desplazamiento es igual a un esfuerzo. Si no se puede desplazar, no tiene esfuerzo. Acuérdense que los sismos no son fuerzas, son aceleraciones que se convierten en desplazamientos, esos desplazamientos se convierten en fuerzas. Entonces, si no se está desplazando, no se está esforzando. Entonces, generalmente el cortante basal de estas estructuras ocurren en este nivel. Y el tema del sótano, si uno considera, ¿verdad? Esto es un problema con los sueleros. Si uno considera que el suelo es totalmente rígido, aquí no va a haber fuerza sísmica, ¿sí? No hay fuerza sísmica. En la parte del sótano. Acá sí, pero acá no se considera fuerza sísmica. Entonces se considera la distribución de esfuerzos a partir de el piso donde se termina el sótano, se puede decir, desde la planta baja. Y no se considera el peso de la planta baja porque no está contribuyendo al movimiento de la estructura, que es de esta manera. ¿Sí? Entonces esto se pudiera simplificar como un efecto de esta manera. Entonces los pisos de sótano se los diseña para presión del suelo, por supuesto, se lo diseña para cargas gravitacionales, pero no se lo diseña para efectos sísmicos. Entonces esto es vienen aquí después personas que quieren modelar todo en SAP o en ETAPS y quieren incluir el sótano. Entonces, al incluir el sótano, ustedes tienen un diseño muy conservador, porque, ¿cómo le dicen al programa? Tienen que encontrar una forma de decir el programa, que la fuerza sísmica se distribuya desde planta baja y no se distribuya desde el segundo piso de sótano. Entonces, es muy conservador cuando ustedes modelan todo el sótano, porque comienza a distribuirse, vuelvo a repetir, el cortante basal, no desde aquí, sino desde la parte de abajo. Entonces, en vez de tener una distribución así, llegan a tener una distribución de esta manera. ¿Sí? Y esta fuerza es mucho más grande que la fuerza de acá. Entonces, sobredimensionan el edificio. ¿Sí? Y uno puede decir, bueno, pues ahí estoy más seguro porque estoy diseñando para una mayor fuerza. Sí, pero es que la ingeniería es costo-beneficio. No podemos darnos el lujo de construir algo sobredimensionado. Entonces, existen métodos, ¿verdad? Que muchas veces los sueleros dicen, no, pero es que el suelo no es tan rígido, no es totalmente rígido, sí es deformable.
Entonces ahí entra de que uno quiere hacer un análisis no lineal y ese tipo de cosas más avanzadas. ¿Sí? Y uno pierde tiempo y muchas veces el resultado es muy parecido. Entonces, en ingeniería muchas veces no todo es como decir 2 más 2 es 4, sino que hay muchos criterios divididos entre lo que yo digo con lo que dicen los profesores. Puede que ustedes tengan ahorita un profesor o un ingeniero que está trabajando que dicen, no, ese profesor está equivocado. En realidad el sótano sí tiene fuerza. Sí, pero ¿cuánto? Pero es un híbrido entre esto y esto, más acercándose a esta situación. ¿Sí? Entonces eso es una nota para que les pueda servir después a ustedes en su vida profesional. Entonces volvemos aquí al tema de la distribución de pesos, ¿sí? Y ponemos aquí nuestros pesos WI en toneladas. Esto va a ser 20 toneladas, 20, 20, 20 y 20. ¿Sí? El planta baja solo les puse para que ustedes se acuerden del edificio como era. ¿Sí? Ustedes tenían esto, sí. De ahí ustedes van a tener las alturas. ¿Sí? Lo podemos poner en metros. Entonces las alturas aquí nosotros ya lo tenemos. Es 15, 12.5, 10, 7.5 y 5. ¿Sí? Es 15, 12.5, 10, 7.5 y 5 metros. Entonces de aquí seguimos nosotros por nuestro proceso y calculamos W por H. Pero acuérdense que en esta parte de aquí ¿sí? En esta parte de acá hay una K involucrada. ¿Sí? Hay un WX, HX a la K. Entonces necesitamos saber cuánto es este valor a que se está elevando. Ese valor de K. Es una nueva incógnita. Entonces, ese valor de K, déjenme ponerles aquí en rosa para que se den cuenta, se lo obtiene de esta tablita, que también está en el NEC. ¿Sí? Y esta tabla depende del periodo. ¿Cuánto era nuestro periodo? El periodo de nuestra estructura, si no me equivoco, era 0.6, 0.63. Aquí tenemos, este es nuestro periodo de la estructura. 0.63. ¿Sí? Para nuestra estructura, el periodo era 0.63 segundos. Entonces, vemos nosotros en qué rango estamos y estaríamos en el segundo casillero. Entonces estaremos en 0.5 menor a t menor a 2.5. Si les da 0.5 ya saben que tienen que usar 1. Entonces el valor de k, ¿sí? Este valor de k es igual a 0.75 más 0.5 multiplicado por 0.63. Esto nos da 0.75 más 0.5 por 0.63 nos da 1.07, 1.065. ¿Sí? Vamos a usar los 3 decimales. Entonces, acordarnos de este término que es importante calcular. ¿Sí? Entonces, vamos a tener aquí que considerar WI por HI, ¿sí? Elevado a la K. Este valor en rosa, acordarse que es 1.605. 0.65. ¿Sí? En el juego de cálculos, si de la ecuación ven que aquí tiene WI, acá tiene WX, esto simplemente es el índice. Fx se refiere a un WX y WI se refiere a estos términos acá. Entonces ya les voy a explicar de qué se trata, si es que no entienden bien la ecuación. ¿Sí? A esto, si ustedes desean, le pueden poner solo W, ¿sí? Para no hacerse burlas.
Entonces, tienen aquí, ¿verdad? 20 por 15 a la 1.5. 1 a la 1.065. Van a obtener un valor de 357.74. Van a tener 20 por 12.5 elevado a la 1.065. Van a tener aquí 294.60. 20 por 10 a la 1.065. Van a tener aquí ustedes 232.29. Y finalmente van a tener ustedes 20 por 7.5 a la 1.065. Van a tener aquí 170.99. Nos faltó un número, 1.065. Vamos a tener aquí 111.03. Entonces, nosotros tenemos aquí los valores del numerador. ¿Qué es lo que va en el denominador? El denominador lo que les representa es la suma de todos estos Wx de los demás pisos. ¿Sí? Entonces aquí ustedes van a encontrar la suma de todos estos W por HX. HK, disculpen. Y esto les da 357.74 más 294.60 más 232.29 más 170.99 más 111.03 les da 1166.65. Si ustedes quieren, pueden hacer una tabla Excel, ¿sí? En el examen, como ustedes están al libro abierto, ¿verdad? La computadora abierta, todo disponible, lo pueden usar ustedes de esa manera. Finalmente, lo que nosotros necesitamos multiplicar es la relación del WHX para la suma y multiplicado por B. ¿Sí? Eso va a seguir una relación lineal. Entonces, el valor de B, decíamos que era 86.4 toneladas. ¿Sí? Entonces ponemos aquí que el valor de B, nos acordamos que es 86.4 toneladas. Entonces en esta parte nosotros vamos a tener nuestras fuerzas F. ¿Sí? Nuestras fuerzas F de aquí va a ser igual a 357.74 dividido para 1166.65 y multiplicado por 86.4 toneladas. El valor de acá va a ser 294.60 dividido para 1166.65 multiplicado por 86.4 toneladas. ¿Sí? Les hago un tercer valor, es 232.29 sobre 1166.65 multiplicado por 86.4 toneladas. ¿Sí? Entonces, todos estos números ustedes lo pueden calcular. En el examen les podrá pedir la fuerza en un solo nivel. ¿Sí? Este valor de aquí es este valor de acá. ¿Sí? Y este término que ustedes ven aquí es lo que se usa aquí. Y el 86.4 es este término de acá que hemos calculado, ¿verdad?
Entonces, ustedes pueden indicar, lo vamos a poner aquí, nivel 5, 4, 3, 2 y 1. Van a tener como fuerzas, ¿sí? Comienzan a calcular eso, 357.74 dividido para 1166.65 por 86.4. Van a tener aquí 26.49 toneladas. En el punto 4 van a tener ustedes por 294.6 van a tener 21.87. Vamos a borrarlo aquí. En el nivel 3 tenemos 232.29. 17.2. En el nivel 2 tenemos 170.99. Tenemos 12.66. Y en el nivel 1 finalmente tenemos 111. 8.22. ¿Sí? Se dan cuenta ustedes que en realidad estas fuerzas son más grandes, ¿verdad? Estas fuerzas 5, fuerza 4, fuerza 3, fuerza 2 y fuerza 1 van de mayor a menor. Si ustedes encuentran una distribución diferente es porque han hecho mal el cálculo. ¿Sí? Finalmente, nosotros podemos calcular aquí cuánto es el cortante. ¿Sí? Estos serían los Fx y aquí necesitaríamos nosotros el cortante en cada piso. Entonces el cortante en cada piso yo les decía que era la suma de las fuerzas por encima del piso. ¿Sí? Así como hicimos este ejemplo. Entonces, esto es para el cortante en 3, ustedes lo pueden hacer para los cortantes en todos los pisos. ¿Sí? Se pueden dar cuenta entonces que aquí, si ustedes suman todo esto, les da el cortante total, que debería darles el mismo valor. Esa es otra forma de revisar que han calculado efectivamente bien todo el proceso. Si ustedes ven esto, debería darles 86.4. Quizás con un decimal más, un decimal menos, pero este sería el cortante total, sumando todas las fuerzas. ¿Por qué? Porque aquí esto sería 26.49, esto sería 21.87 más 26.49. Sí, esto nos da 21.87 más 26.49, nos da 48.36. Acuérdense que todo esto está en toneladas. Tendrían aquí 17.20 más 21.87 más 26.49. ¿Sí? Ese es el cortante en el piso 3. Ustedes se darán cuenta que pueden ir sumando, ¿verdad? Esta celda con la celda de acá. Pero no está de más escribirles para que ustedes entiendan en realidad lo que están calculando. Aquí tendrían 65.56. En la parte de acá tendrían 12.66 más 17.20 más 21.87 más 26.49. Y aquí ustedes van a tener 78.22. Y finalmente, para el cortante final, ¿sí? Tienen ustedes la suma de todos los cortes que les va a dar el valor ya esperado de 86.4.
¿sí? Entonces, aquí ustedes se dan cuenta del cortante total, ¿sí? Este fue el cortante total antes asumido y que se repite acá, ¿verdad? Entonces, estos son los cortantes por piso y esta es la fuerza sísmica por piso, ¿sí? Esto le llamamos fuerza sísmica, ¿sí? Y esto le llamamos cortante sísmico. Esto es por piso, cortante sísmico en cada piso. ¿Sí? Aquí ustedes tienen igual la descripción. Cortante en la base de la estructura, cortante total en el piso X, fuerza lateral aplicada en el piso X. ¿Sí? Yo, si hubiese tenido que hacer el código, no ponía FI y FX, simplemente sé que es la fuerza lateral aplicada en el piso, porque Y y X representan simplemente en qué rango estoy analizando las cosas. Más bien eso causa confusión porque piensan que FI se calcula de una manera y FX se calcula de otra manera cuando no es así. Sí, es la misma fuerza. Simplemente uno está basado en un índice Y y el otro está basado en un índice X cuando se trata de X. ¿Sí? Pero aquí queda resumido el proceso de cómo se calculan las fuerzas. ¿Sí? Entonces, sería muy conservador. Disculpen. Sí, sería demasiado conservador poner ustedes, si tuviesen que diseñar esto, y tienen su edificio, si ustedes ponen una fuerza total de aquí, de 86.4, va a ser mucho mayor estos efectos. Sí, bastante conservador. Que si ustedes tienen aquí sus cargas distribuidas, tal como lo hemos calculado. Sí, los valores de esto fueron 26.49. Tienen aquí 21.87. 17.2. 12.66 y 8.22. ¿Sí? Estas son las fuerzas. Esto estaría mal, muy conservador. Esto estaría bien. ¿Sí? Entonces, así termina, se puede decir, el proceso de distribución de cargas y ustedes ya después con su práctica estructural, ¿sí? Para modelar el SAP, pueden ver los efectos de esa fuerza sísmica. Si nos da el tiempo, eso lo veríamos el día lunes antes de clase, ¿sí? Pero sobre eso no habrían preguntas. El tema aquí, sí es importante que lo veamos, ¿sí? Se llama límite de derivas de los pisos. ¿A qué se refiere eso? Nosotros tenemos nuestra estructura con una fuerza sísmica. Esa fuerza sísmica, ustedes ya han visto que produce desplazamientos. Entonces, su elemento deformado posiblemente tenga una forma así. ¿Sí? Que se va a deformar una distancia UX, ¿sí? Por igual. Generalmente es por igual.
considerando que el elemento de arriba es rígido. Si ustedes tienen un edificio de 2 pisos, o de 3 pisos, mejor pongámoslo. ¿Sí? Supongamos que esto mide 5 metros, esto mide 3 metros y esto mide 3 metros. Si ustedes le aplican las fuerzas, van a tener posiblemente también una deformación así. Sí. Visto en tamaño más grande y un poco exagerado, tendrían ustedes un desplazamiento de esta manera. Esto se deformó el piso 1, todo esto se deformó el piso 2 y todo esto se deformó el piso 3. ¿Sí? Entonces, la deriva, usted va a encontrar que la deriva entre pisos tiene unos límites. ¿Qué es deriva? Deriva no es deformación. ¿Sí? La deriva es cuánto se ha deformado una estructura con respecto a su altura. Entonces decimos que esto es 5 metros, esto es 3 metros y esto de acá es 3 metros. ¿Sí? Pero en realidad, si nosotros hacemos aquí una relación entre pisos, el piso 1 se ha desplazado U1 con respecto al piso de acá, planta baja, que la deformación es 0. Pero el piso 2 se ha desplazado simplemente esta deformación delta 2, ¿sí? Comparado al piso 1. Y el piso 3 se ha deformado simplemente esta deformación delta 3 comparado al piso que la antecede, que es el piso 2. ¿Sí? A esto nosotros le llamaremos H3. No le vamos a llamar H, ¿sí? Porque después se confunden. Vamos a llamarle Y3, Y2, y aquí le vamos a llamar Y1. ¿Sí? Y es la altura entre pisos. ¿Sí? U es el desplazamiento. Y delta es la deriva. El diferencial, pongamos, ¿sí? Diferencial de deformación. Diferencial de desplazamiento. ¿Sí? Con eso en mente, si nosotros tenemos los valores de U, digamos que esto es 5 centímetros, esto nos dio 2 centímetros, esto nos dio 1 centímetro, vamos a ponerle 0.5 centímetros. Y por supuesto la planta baja que es 0, ¿verdad? Entonces esto es el nivel 3, el nivel 2, el nivel 1 y esto es planta baja. Entonces, el diferencial de desplazamiento, es decir, cuánto se ha desplazado un punto con respecto al que le antecede, sería aquí 5 menos 2 igual a 3 centímetros. Aquí sería 2 menos 0.5 igual a 1.5 centímetros. Y tendríamos aquí 0.5 menos 0 es igual a 0.5 centímetros. ¿Sí?
es lo que se ha desplazado. Esto vendría a ser también delta 1. ¿Sí? Lo que se ha desplazado comparado al piso que le antecede. Entonces, la deriva, lo que se conoce como deriva, es el valor de delta dividido para y. ¿Sí? Vamos a poner que aquí y. ¿Sí? El valor de y, yo les decía que era 3 metros. 3 metros y 5 metros. ¿Sí? Es el valor de y. No es la altura donde está ubicado el piso, es la altura entre pisos. ¿Sí? La diferencia de altura entre pisos. ¿Sí? Esto es lo mismo si ponemos nosotros en centímetros. Esto es lo mismo que decir 300 centímetros, 300 centímetros y 500 centímetros. ¿Por qué lo pongo así? Porque quiero calcular la deriva. Entonces tengo que relacionar valores iguales. Entonces este valor me va a dar 0.01. El otro valor me va a dar 0.005. Y el último valor me va a dar 0.001. Entonces, ¿para qué me sirven estos valores? ¿Para qué me sirve esa relación? Es porque a nivel de sismos siempre hay un límite de deriva. ¿Sí? Que es lo que ustedes han calculado el día de hoy, en esta parte de acá. Entonces, sabiendo ustedes los desplazamientos U, calculan ustedes el diferencial de desplazamiento, ¿sí? Y ven ustedes cuánto es la deriva, que es el diferencial de desplazamiento para la altura entre pisos. Entonces aquí hay unos límites. ¿Sí? Hay límites para hormigón armado y estructuras metálicas, que es lo que principalmente se usa, que es 0.02. Muchas veces, en términos de porcentaje, se habla de 2%. Y para estructuras que solo son de mampostería, que generalmente no se ve aquí, que todo sea de mampostería, ¿sí? De mampostería quiere decir solo mampostería. Eso aquí en Guayaquil por lo menos no hay, siempre hay una columna, hay una viga de hormigón. Aquí el límite es 1%, ¿sí? 0.01. Entonces, si esto nosotros lo quisiéramos hablar en función de porcentajes, ustedes estarían diciendo que esto es 1%, esto es 0.5% y esto es 0.1%. Ponerles en azul mismo. 1%, 0.5% y esto es 0.1%. ¿Sí? Esa es la deriva de cada piso, la deriva del piso 3, la deriva del piso 2, la deriva del piso 1, que se les pudiera preguntar en un examen. En todos los casos, el delta sobre y, 1%, 0.5%, 0.1%, nos resultó menor al límite que era el 2%. ¿Sí? Ok, ok y ok. ¿Sí? Entonces, ¿por qué existen estos límites? No es porque si se supera el límite se daña la estructura, ¿sí? Porque la estructura pudiera superar ese límite de deformación.
El tema es que en ingeniería se habla de daños a la estructura. Entonces se dice que si un sismo genera 2% más de derivas, posiblemente dañe bastante la estructura. Si lo tenemos menor al 2%, puede que se dañe menos. Una deriva del 2%, al día de hoy, por lo menos en Guayaquil, yo personalmente no la he sentido, ¿sí? A menos que ustedes tengan una estructura muy flexible, ¿sí? Entonces se habla de sensaciones de las personas ante un sismo y por los posibles daños arquitectónicos que pudiera sufrir una estructura debido a estas derivas. Una deriva de más de 2% no quiere decir que la estructura va a colapsar, pero puede representar que va a tener muchos daños después de un sismo, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes, si ustedes tienen esta estructura aquí, el UX, aquí se pueden dar cuenta que la deriva en este piso es el mismo que UX, así como hicimos para el piso 1. Sin embargo, para los otros pisos hay que calcular esto de forma independiente, ¿sí? Entonces, pudiera ser una pregunta de examen, calcular la deriva en el piso 2 o en el piso 3, ¿sí? Y ustedes tienen que saber calcular estos elementos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Entonces, con eso nosotros terminamos el tema de fuerzas sísmicas, ¿sí? Después ustedes verán que la deriva, ¿sí? Ahí existe lo que se llama una deriva inelástica, que consiste en multiplicar lo que ustedes tengan en el análisis por 0.75 veces R y todo eso. Pero eso es un tema ya más de diseño, un tema más de análisis. Lo que ahorita yo quiero que interpreten es qué es una deriva, ¿sí? Para el día de mañana, si ustedes encuentran con un profesor de hormigón o acero que les dé ingeniería sísmica, sepan que estas derivas se las puede amplificar, se las puede reducir, pero ustedes estar conscientes de qué es lo que significa una deriva y cómo se lo calcula, ¿sí? Acordarse que este ejemplo nosotros lo hemos hecho con un R que fue igual a 1, ¿sí? No les voy a usar un R diferente. ¿Por qué? Porque si les pido una deriva inelástica, quiere decir que sus resultados tienen que amplificarse. Pero como no estamos en un curso de diseño, este tema de ductilidad tendrá que ser explicado por profesores en sus respectivas materias de acero y hormigón, ¿sí? Entonces pueden leer un poco más ustedes en el NEC y cualquier duda que ustedes tengan del NEC me la pueden hacer, me la pueden consultar, ¿sí? Entonces vamos a dejar la clase hasta ahí. Puedo hacerle una pregunta, pero no tanto del tema, sí, o sea, del tema sí, pero no de la clase. Ok, Es que dígame. tengo una duda desde el semestre pasado. Es que, por ejemplo, en SAP 2000, nosotros asignamos a una estructura, por ejemplo, las restricciones que serían por un roller o un tipo pin o un empotramiento, ¿verdad? Ok. Ya, pero hay una opción en SAP 2000 que uno puede asignar a ese tipo de restricciones, pero tipo resorte. ¿Cuándo yo necesito utilizar al suelo como tipo resorte para asignarlo en SAP 2000? A ver, el tener un suelo como resorte es una sofisticación de los ingenieros de suelos que no contribuye tanto a una estructura. Una estructura generalmente se la modela como empotrada o como pin. Esa es la facilidad que uno tiene. Sí, hay otros que la modelan como pin. Y existen los ingenieros geotécnicos que dicen que no es un pin, ni es un roll, sino que es un resorte. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace un resorte? Hacer la estructura más flexible. Y usted depende de que el ingeniero de suelo le haya dado muy bien esas capacidades de resorte. Y le haya dado muy bien cuánto es el resorte horizontal y cuánto es el vertical. Entonces, depende mucho en estudio de suelo sobre personas. Si usted ha investigado bastante sobre suelo, se dará cuenta que muchas cosas son empíricas, ¿sí? Entonces dice, pero es que mi estructura, si yo le pongo un resorte, se me va a deformar más. Sí, pero al mismo tiempo le está poniendo menos fuerzas. Acuérdese que uno diseña las columnas y las vigas, las diseña las columnas a flexo compresión.
Y las vigas principalmente las diseña a flexión, acompañado, claro, de corte. Entonces, ¿qué pasa si usted pone que la estructura tiene unos resortes? Al mismo tiempo tiene que poner unos resortes laterales. ¿Sí? Si no se le desplaza por los dos lados eso. Entonces, lo simplificado lo vuelve complicado. Y a nivel de diseño, si el proyecto lo amerita, digamos que usted va a construir un edificio de 30 pisos, yo le digo, páguese un buen billete en estudio de suelo para que le digan cómo es el suelo. Pero si no es así, no dista de la realidad un empotramiento o un tipo PIN. ¿Qué es lo que hace un desplazamiento? Un resorte. Hace que si su estructura estaba aquí, con los resortes puede que se deforme hasta acá. Cuando, dependiendo, ¿verdad? Del tipo de resorte también. Cuando con un empotramiento, por ejemplo, se deformaba hasta acá. Si se deforma más, ¿sí? Entre mayor sea el desplazamiento, menor serán las fuerzas internas. Y entre menor sea el desplazamiento, mayor sean las fuerzas internas. Entonces, por eso les decía yo al inicio que dependiendo del ingeniero que ustedes se encuentren o del diseñador, van a discrepar en muchas cosas. Porque yo diré, me siento más tranquilo diseñando por unas fuerzas más altas que para unas fuerzas menos altas. Pero me pueden decir, sí, pero usted está siendo muy conservador. Entonces otro dice, no, usted está siendo conservador porque usted está diseñando estas fuerzas cuando debería de controlar la estructura por desplazamiento. Porque si yo le pongo un resorte me superó el 2%, entonces mi estructura no pasa. Entonces es un dilema. ¿Quién tiene la voz de la verdad? Pues nadie el día de hoy, porque todos dependemos de las investigaciones que se siguen mejorando día a día. Pero muchas veces la diferencia entre esto y esto no es mucho. Debe ser un 5%, un 10%. Y lo que gana aquí es el criterio y la confianza. El criterio ingenieril y la confianza del cliente. ¿Sí? Y el tiempo también. Porque esto que ustedes hacen de colocar resortes, muchas veces es innecesario para estructuras de 3 pisos. Quizás para 20, 50 pisos sea necesario, o si no, no lo es. Al crear resortes, ustedes tienen que hacer en SAP un análisis no lineal. ¿Por qué tienen que hacer un análisis no lineal? Porque el resorte como tal considera solo compresiones y tracciones. ¿Sí? Entonces, en un análisis de suelo, el suelo no puede coger tracciones. Entonces, comienzan ustedes a tener que usar un análisis no lineal para que el resorte solo coja tracciones o solo coja compresiones, dependiendo de lo que ustedes escojan, porque pueden decir que digan, no, yo sí quiero que mi resorte coja tracciones y compresiones. Entonces, se encuentra después ya con otro grupo de ingenieros. ¿Sí? Esto es más o menos como la política o la religión. Siempre se encuentra un subgrupo inconforme con lo que existe y se van creando más grupos. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta más general que le puedo dar de cuándo se necesita un resorte, cuándo no. ¿Cuándo yo usaría resortes? Cuando sea un edificio de más de 30 pisos, 20 pisos, si el cliente tiene mucha plata, ¿sí? Y si tengo yo mucho tiempo para hacer todos los análisis debidos, porque estos son los análisis sencillos en los cuales uno debería de regirse para el diseño. ¿Sí? Por lo menos en Estados Unidos lo utilizan para edificios muy altos. Edificios de 3 pisos no deberían tener problemas y son los edificios que generalmente hay aquí en Guayaquil. ¿Sí? Condominios de 5 pisos, 6 pisos. ¿Sí? Pero esa es la diferencia, ¿sí? El tema de la deflexión. Entonces usted va a encontrarse con este efecto. Entonces, para los otros estudiantes, este es el resumen de la clase de la fuerza. Vamos a tratar de hacer el día lunes, ¿sí?
un ejercicio sencillo para que ustedes vean este efecto y cómo estos cálculos ustedes generalmente no lo hacen aquí hacia mano, sino que lo hacen en una computadora y cuáles son las diferencias. Esto es una distribución estática, que es muy buena cuando la estructura es regular. ¿Sí? Regular quiere decir una estructura, se puede decir como que tenga sus lados simétricos, ¿verdad? Una estructura que puede ser de esta manera, un edificio. Cuando ustedes se encuentran con estructuras muy extrañas, ¿sí? Puede ser esto, con un hueco o algo más. Ustedes, hay algo que se llama modos de vibración que hacen que esta estructura no se mueva de la misma forma que esta, de la cual esto a veces se comienza a torcer. Entonces ahí yo necesito un análisis en 3 dimensiones con algo que se llama espectro de respuesta, donde me considere la fuerza, no como que todo se va a mover horizontal o vertical, sino que también se va a mover con rotación. Entonces este proceso se genera muy conservador. El proceso que ustedes han visto se basa en que uno entiende que la estructura se va a mover así. Si la estructura no se mueve así, sino que se mueve como una serpiente o rota, este sistema no es muy adecuado. Entonces eso ustedes lo verán ya después en los siguientes cursos. Ahora les voy a presentar también, aquí yo tengo el tema de los deberes, ¿sí? En unos 15 minutos más y ahí terminamos la clase. Les voy a presentar las calificaciones que ya le tengo a todos los estudiantes, como habíamos quedado. Me da un momento y se los presento. Listo. Entonces, repasamos lo que era la primera tarea. Sí, yo les había dado en clase también ya un paso a paso de las cosas que tenían que hacer. Entonces era bastante replicable, fácil de replicar todos los temas que yo ya les había indicado. Se pedían fuerzas nodales, desplazamientos y rotaciones nodales, fuerzas de cada elemento y las reacciones en los apoyos. En las fuerzas nodales casi todos hicieron muy bien las cosas. En desplazamientos y rotaciones nodales tuvieron algunos problemas, ¿sí? Ya depende de la matriz o cómo ellos han considerado el desarrollo. Y donde más problemas encontré en el cálculo de las fuerzas, los elementos y las reacciones en los apoyos. Muchos, ¿sí? Muchos de ustedes se olvidaron de calcular. ¿Sí? Ustedes ya tenían aquí sus desplazamientos y ustedes calculaban K por U y decían que esto era F. Pero se olvidaron de que ustedes tenían aquí una fuerza equivalente. Y se olvidaron que tenían que pasarla a restar. ¿Sí? Y que su fuerza iba a ser igual a K por U menos Fe. Algunos se olvidaron hacer eso en el literal C. Después en el literal D, ahí sí cogían y decían unos, ahora sí voy a restar KU por, esto es de cada elemento, ¿verdad? KU menos Fe total. Entonces aquí aplicaban esto y acá no lo hacían. Y hay personas
o grupos que no lo hicieron en ninguno de los dos. Entonces, ojo con eso, porque es necesario que la fuerza considere el Fe de cada elemento. ¿Sí? Ese fue el primer error. En cuanto a los diagramas de momento, muchos tuvieron, bueno, con respecto al corte no hubo casi ningún problema, pero con respecto al momento flector sí. Si ustedes tienen ¿qué es lo que les puedo decir aquí? Si tienen aquí un diagrama de corte, ustedes tienen que entender que lo que genera esta curva, estos valores que disminuyen positivamente, van a crear este tipo de pendiente solo hasta aquí. Y a partir de acá tienen ustedes otro comportamiento. ¿Sí? Entonces, este comportamiento es diferente a este comportamiento. Tienen dos comportamientos diferentes, tienen que saber ustedes graficar las curvas dependiendo de los comportamientos que tengan. No estamos en clase de resistencia para explicarles todo eso, pero deberían ustedes entenderlo. ¿Sí? Entonces, muchos momentos flectores están mal dibujados. Al mismo tiempo que muchas fuerzas de corte y momento estaban con otra consideración de signos. Acordarse que, por lo menos en el curso, nosotros consideramos que esto es positivo y esto es positivo. Que SAP lo considere de forma diferente es otra cosa. Pero en este deber que era a mano, esta es la convención de signos que uno tiene. Y para el momento, sí, la convención de momento es que esto es positivo. ¿Sí? Entonces, algunos tenían un dibujo con los signos cambiados. ¿Sí? Entonces, lo mismo ocurría acá con el caso 2. ¿Sí? Entonces, entender el tema de la dirección del momento, ¿verdad? Cuando consideramos positivo y cuando consideramos nosotros negativo. De ahí en la tarea 2 era el mismo ejercicio, pero haciéndolo en SAP. En ese deber casi todos tienen muy buena calificación, más bien se pueden a ustedes hasta enviar cuál es el proceso, pero muchos tuvieron problemas aquí con el tema del momento. Entender que SAP tiene los ejes, ¿verdad? Los ejes de colores. Decíamos que esto era 1. Ese era en el eje verde, ¿verdad? Esto era 2 y esto es 3. Dependiendo de cómo a ustedes les aparecía el punto, ¿verdad? Digamos que ese punto... En globales era por lo general yo trabajé lo que es en el eje XZ. El Y va hacia el fondo, Z hacia arriba y X hacia la derecha. Ya el fondo me dice, ¿verdad? Sí, Ya. También se lo puede hacer así. Sí, vamos a poner aquí, si esto es X, esto es Y y esto es Z. Sí. Igual no les he bajado tanto por ese error, pero les ha creado problemas continuos. Entonces se les comienza a bajar por cada ítem. Entender que este momento que están viendo ustedes ahí está ocurriendo alrededor del eje Y. Si ustedes lo ven como eje global. También lo pueden ver que está ocurriendo alrededor del eje 3, si ustedes lo ven como eje local. Según lo que yo he graficado, si sus nodos están de forma diferente, por alguna razón, tienen que ustedes hacerle caso al nodo que está dibujado en el SAP. ¿Sí? Entonces, el momento está en Y y el momento está en 3. Y ustedes generalmente asignan momentos alrededor de Y o alrededor de 3. Entonces, algunos colocaron el momento alrededor de X. ¿Sí? O alrededor de 1. ¿Sí? Porque pensaban que este era el eje X. Pero este momento de aquí está en SAP alrededor de Y. Y si ustedes lo quieren ver de acuerdo a lo que hemos dado nosotros en clase, esto es X, esto es Y y esto es Z, el momento está ocurriendo alrededor de Z. ¿Sí? Esto es un momento en Z. De acuerdo a esto, ¿verdad?
de acuerdo a los otros valores, ustedes tienen aquí un momento alrededor de Z, digo alrededor de Y tienen aquí momento alrededor de 3. Y la otra complicación es el tema de la mano derecha, ¿sí? Cuando ustedes hablan de momentos, se sigue la dirección de la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha significa apuntar el pulgar en la dirección del eje que ustedes están apuntando y abrazar con los dedos o hacer puño con los dedos, y eso les determina cómo es el momento. Entonces, si ustedes tienen la ley de la mano derecha, por ejemplo, este de aquí, ver que si este es el eje Y, yo apunto hacia y abrazo los momentos, este momento se tiene que colocar como positivo. ¿Sí? Por la ley de la mano derecha, ustedes dirigen el pulgar hacia Y, donde Y es positivo, y se abrazan o hacen puño con los demás dedos, y se les nota la misma forma del momento que ustedes están dando ahí, efectivamente es positivo. Si el momento estaría al otro lado, ¿sí? Un momento en esta dirección, ustedes tendrían que apuntar en dirección de Y, pero dirección opuesta, hacia el lado negativo. Entonces, un momento así sería un momento negativo en Y. Y un momento así sería un momento positivo en Y. ¿Sí? Entonces, ojo con eso cuando ustedes trabajen con SAP. ¿Sí? Es muy diferente a la convención de signos que nosotros hacemos, ¿verdad? Que teníamos nosotros establecidos, que todo para acá era positivo. ¿Sí? Y teníamos que estas direcciones eran positivas y estas direcciones eran positivas. ¿Sí? Entonces, estas son convenciones de signos de la parte de método de rigideces. Y estas son convenciones de signos de SAP 2000. ¿Sí? Por ley de la mano derecha. ¿Sí? Entonces, dicho eso, borramos esto y les muestro las calificaciones. ¿Sí? Aquí en la tarea 1, ¿sí? Aquí yo tengo igual los resultados que después se los puedo pasar. El grupo 1 simplemente es un tema de gráfica al inicio del enunciado, porque ustedes tienen que el momento en el extremo derecho lo han dibujado en sentido contrario. Tendrían que haber dibujado todo en el mismo sentido y poner que es negativo. ¿Sí? Entonces solo se lo bajo menos 0.2 por eso. No les afecta nada en el resultado, pero si no se los hago notar ahorita, después van a tener problemas en comprender cuándo es positivo y cuándo es negativo. ¿Sí? De ahí el grupo 2, formado por Carrera, Lozano, Murillo y Peñafiel, tuvo un atraso de 29 minutos, por eso se le bajó menos 0.2. El tema de FE está bien, el tema de los desplazamientos y rotaciones está bien, pero las fuerzas internas comienzan a tener problemas. ¿Sí? Error en el cálculo de M. Las reacciones comienzan a tener malos errores, porque es como un efecto dominó. Por eso es que no les bajo valores muy altos, se puede decir, en cada uno. ¿Sí? Y en el tema de los diagramas tienen malos valores. En el tema 2, ¿sí? Está bien FE. Los desplazamientos y las rotaciones tienen mal el proceso. ¿Sí? Por eso les da mal los valores, tienen mal, aquí les ha anotado mal el valor de U. Finalmente les da entonces también como efecto dominó mal los valores de las fuerzas internas, mal las reacciones, y finalmente aquí ustedes no tienen gráfica, por alguna razón no tienen gráfica en el deber 1. Entonces eso se les suma y les da un valor de 6. El grupo 3, el grupo 3, formado por Coronel, Delgado, Villa y Igual, tiene una calificación de 8. Está bien el FE, están bien los desplazamientos y rotaciones, pero al calcular las fuerzas internas falta restar FE. Las reacciones, ustedes sí las han calculado bien porque ahí sí consideraron FE. Y acá los signos de M están invertidos. Entonces tienen una gráfica con signos invertidos, se las ha bajado solo menos 0.3. Y en el tema 2, ustedes tienen bien y tienen casi el mismo proceso. ¿Sí?
tienen mal FE, y acá posiblemente tienen un error en el desarrollo, porque MZ1 es positivo, no es negativo. Entonces ahí se les ha bajado menos 0.2. Y el signo y la gráfica están equivocadas, por eso ahí se les ha bajado menos 0.5, más de lo que se les bajó en el grupo, en el tema 1. Entonces su calificación ahí es de 8. El grupo de Espinosa, Larce y Morejón tiene un atraso de 11 horas, su deber. Entonces se les multiplica por la penalidad de 0.2, tienen menos 2.2. El ejercicio 1, ¿sí? El elemento 1 tiene mal tanto 1 y 2, entonces tienen menos 0.4, ¿sí? Mal el punto 1 y el punto 2. Las reacciones les dan bien, pero de ahí tienen errores en equivalencias, ¿sí? En el proceso para fuerzas internas, le dan mal los valores de las reacciones y mal los valores y la gráfica de momento. En el tema 2 tienen mal el elemento 3, el MZ4 está mal, ¿sí? Se les ha dado solo menos 0.2. Tienen mal los valores de desplazamientos y rotaciones. Les falta FE tanto al cálculo de reacciones como al cálculo de fuerzas internas. Y en cambio en los diagramas todo está con signos cambiados. Todavía se les bajó menos 0.3. Entonces suman eso y les da 3.7. Denme un minuto, por favor. Listo. En el caso del grupo 5, tienen aquí el ejercicio 1, tiene en el elemento 1, el MZ2 es positivo, ¿sí? Por eso se les ha bajado un valor, pero de ahí tienen errores en desplazamiento y rotaciones, les falta otra vez FE, calculan, ¿verdad?, de forma incorrecta las reacciones y no se grafican, no tienen gráfica por ningún lado del primer ejercicio. En el tema 2 tienen bien las fuerzas internas, les da malos resultados de desplazamientos y rotaciones, les falta FE y tienen los resultados de las reacciones y tampoco tienen ningún gráfico, ¿sí? Ninguna gráfica de corte y momento. Entonces eso les da 4.7. El grupo 9 tiene 4.8, tuvo un atraso de 29 minutos, ¿sí? Tiene menos 0.2. Y acá, en cambio, en el elemento 2, calculan mal MZ2, ¿sí? 5333, les da error en el cálculo de desplazamientos y reacciones y no realizan nada de los demás literales. En el segundo problema, tienen bien los dos primeros literales, de ahí falta para las fuerzas internas FE, MZ1 es positivo, no es negativo, y el signo y gráfica les da de forma equivocada. Y finalmente para el grupo 7 y grupo 71, el grupo 7, tienen bien los desplazamientos, tienen bien FE, tienen errores en el cálculo de las fuerzas internas, tienen errores sin proceso, por eso se les ha bajado mucho más, porque no indican proceso, solo el resultado. Y tienen mal los valores de las gráficas. En el tema 2 tienen bien las fuerzas equivalentes, tienen un error en el cálculo de reacciones, les faltó calcular, ¿verdad? Restar FE, MZ1 otra vez es positivo y el signo de gráficas les da de forma errónea. Y el grupo 71 de Carreño y Moreno tienen bien el proceso, pero por alguna razón no han calculado las reacciones, ¿sí? Solo
calculan ustedes las fuerzas internas. Les falta calcular las reacciones. Ustedes lo hicieron como prueba en el octave, pero no indican cuáles son las reacciones, solo dicen cuánto son las fuerzas internas en los elementos. Y en el último ejercicio, los signos están invertidos para el momento. ¿Sí? Entonces ellos tienen 8.7. Una vez que tienen el mismo ejercicio, lo pueden hacer ustedes en computadora. ¿Sí? El grupo 1 tiene 10, el grupo 2, en el problema 1, no se tenía que dividir el elemento 1, porque eso les va a crear más nodos y más elementos. La idea era que ustedes creen la misma figura. ¿Sí? No responde literalmente. No, sí está, en el ejercicio sí está corrido con todas las cargas en la misma viga, sino que no encontré la opción de mostrar todas las cargas impuestas en la viga, pero sí está corrido. Sí. No, yo sé que está corrido porque sí les da el ejercicio, ¿sí? Pero lo han hecho de una forma que no era la adecuada. Disculpe, no está dividido el elemento, nosotros solo creamos un punto nada más, no es que está dividido. Pero aún así, ustedes dan resultados de un nodo que no deberían de dar. ¿Sí? La idea era que ustedes apliquen la carga directamente. Igual, por eso solo se les ha penalizado por 0.5. El tema es que no responden el literal de, no tenían que dividir, lo mismo hacen con el elemento 3, no muestran la carga puntual y el momento aplicado, porque no está en ninguna gráfica, en ninguna captura de pantalla, y tampoco responden cuáles son las reacciones. ¿Sí? Entonces, en lo que ustedes no responden, ¿sí? tienen -1, y en los problemas 2 y 1 tienen -0.5, y por eso su calificación. ¿Sí? En el tema 3, el grupo 3, tiene una calificación de 10. El tema 4, ¿sí? Está mal el tema de desplazamientos, rotaciones, están mal los cortes y está mal el tema del momento. ¿Sí? En el grupo 5 está mal el momento, ¿sí? Esto es, está mal la gráfica de M y están mal las reacciones aplicadas en el problema 2. ¿Sí? Esto aplicado en el problema 2. Y el grupo 9, el problema 1, tiene malos desplazamientos, mala gráfica de M y malas reacciones. El grupo 7 tiene malos desplazamientos, las rotaciones están mal y por tanto también las gráficas de momentos le da mal. Y finalmente el grupo 71 tiene simplemente malos desplazamientos y rotaciones en el problema 2, lo otro sí está de forma correcta. ¿Sí? Entonces, la idea era que ustedes trabajen solo con pocos nudos, con los nodos que ya estaban, para que ustedes hagan una revisión de lo que está sucediendo. Dan los resultados, exponen los resultados y dan más nodos que lo anterior. Por eso es que esa es la calificación, porque no detallan lo que está sucediendo. Entonces, por eso la calificación indicada. ¿Sí? Entonces, una vez también se califican aquí las actividades. ¿Sí? En el tema de las actividades, la forma de calificar, ustedes saben que es 0.5 si está correcto, 0.25 si está incorrecto y 0.1 si está atrasado. Entonces, algunos estudiantes entregaron las respuestas de forma atrasada, no dicho por mí, sino dicho por el programa, entonces han recibido una calificación de 0.1. Y los que no han realizado el ejercicio tienen una calificación de 0. Entonces, el promedio ahí, ¿sí? El promedio de las tareas está aquí resumido para todos. Esto lo voy a compartir en el Moodle para que ustedes revisen su calificación, si está de acuerdo a lo que ustedes han visto hoy. Está la calificación de las actividades, ¿sí? Que prácticamente esto es un regalo, ¿sí? Porque la actividad, si se confunden, tienen -0.25, si no, son simplemente 3 actividades que han hecho. Entonces, esta es la forma de ayudarlos, ¿verdad? Que también lo tuvieron en el parcial, y ver cómo a ustedes les mejora su calificación en la nota final.
¿sí? Entonces, por eso no se les envía deberes adicionales ni nada adicional, porque la actividad prácticamente es la ayuda para que ustedes superen su promedio. ¿Sí? Disculpe, señor Murillo. Sí, esto fue del anterior parcial. ¿Sí? No era mi intención ponerlo en rojo. ¿Sí? Simplemente era porque antes creo que usted había entregado 2 deberes o algo así, pero no, era una observación que teníamos del primer parcial. No tiene nada que ver ahorita la calificación. ¿Sí? Entonces, ahí tienen ustedes las calificaciones. Creo que el promedio más bajo es 7.73 y de ahí todos tendrían una calificación por encima de ese número. ¿Sí? Igual si tienen alguna observación me la pueden hacer al correo institucional, ¿sí? Y se puede revisar cualquier parámetro que ustedes quieran que se vuelva a evaluar. Este archivo está subido de Moodle. Este archivo lo voy a subir, ¿sí? En lo que respecta del día. Son las 2:30. ¿Sí? Más o menos a las 4 de la tarde tendrán subido este archivo para que ustedes lo revisen. Por favor, todos revisar el valor, porque finalmente lo que yo coloco es simplemente la nota final. ¿Sí? Y esa nota final después va a su acta. Entonces, si hay algún error o se dan cuenta después que he cometido algún error, sería todo un problema cambiar la calificación. Entonces, por favor, notar este último valor de la derecha para que ustedes vean si existe quizás algún error en el cálculo. ¿Sí? Entonces, hasta ahí la clase de hoy. ¿Sí? Les repito, para la próxima semana, en caso que haya clases, me dicen algunos que sí hay clases, se vería la aplicación nomás de las cargas laterales en SAP. Y les repito, como SAP no está incluido en el examen, simplemente es para que ustedes aprendan nuevas cosas. Lo que se les puede preguntar en SAP son cosas del deber, cosas de reconocimiento, de cómo se aplica la carga, pero de ahí no se les va a pedir cosas, no se les va a pedir que ustedes tengan abierto el programa. Listo, está el señor Basurto. Presente, ingeniero. Carrera. Presente. Carreño. Presente. Chiquito. Presente. Coronel. Presente. Listo. Ya mismo vuelvo a mostrar lo que me pidió de la calificación de la tarea 1, ¿sí? Después de tomar la asistencia. Gracias. Delgado. Presente. Espinosa. Presente. Estrella. Presente, ingeniero Juan. Galarza. Presente. Guerrero. Guerrero. Se le fue el internet, ingeniero, se le fue el internet. Listo. Dígale que me escriba un correo institucional para ponerle la Se está asistencia. conectando, que ya devolvió. Ok, listo, ya mismo le ponemos entonces la asistencia. Ahí justamente se conectó. Listo. Lozano. Presente. Mateusi. Presente. Morejón. Presente. Moreno. Presente, ingeniero. Murillo González. Presente. Murillo Jaramillo. Presente. Palán. Presente, ingeniero. Peñafiel. Presente. Peñafiel Díaz. Presente, ingeniero. Kiri Dumbay.
Presente, ingeniero. Regalado. Regalado. Presente, ingeniero. Rivadeneira. Él está intentando conectarse, ingeniero. Ok, lo esperamos entonces. Rodríguez. Presente. Tenorio. Tenorio. Presente. Toalombo. Presente. Triviño. Presente. Valero. Presente. Villa. Villa. No está Villa. Y Yagual. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, falta el señor Rivadeneira. Vamos a esperar. Le voy a enseñar al señor coronel. Me pidió mostrarles otra vez la tarea. Sí, aquí está el señor coronel. Tiene la calificación de la primera tarea. Ingeniero, disculpe, sí pusieron a Murillo, lo que pasa es que antes que iba a hablar se me fue el internet. Sí, efectivamente, las únicas personas que no tienen asistencia, repito. No, ingeniero, del grupo, del trabajo, es que antes iba a hablar y se me fue el internet. Cuando estaba haciendo la revisión de los trabajos en el grupo 9. Ok, ¿quiere ver la calificación del grupo 9? No, lo que pasa es que salía el... Ah, ya, la- perfecto. Sí. Es que en el semestre apellido del pasado compañero en rojo, tenía... pero está- Listo, en el semestre pasado salía en rojo, no me acuerdo por qué ocasión, lo había dejado yo ahí como pendiente, ¿sí? Quizás lo vi en 2 grupos o algo así, pero no tiene nada que ver, y ahorita le cambié el color, simplemente era porque cogí de referencia la tarea del semestre pasado. Ah, ya, gracias, Sí. ingeniero. Sí, lo Sí. que pasa es que en el primer tenía eso, Listo. pero ahora Ok. ya no. Gracias. Ok, entonces se les va a subir, ¿verdad? Este tema de Sí, las lo notas. que pasa es que en el primer sí tenía eso, pero ahora ya no. Gracias. Ok, no hay de qué. Si algún grupo se siente perjudicado en la nota o algo, lo puede escribir por el correo institucional, ¿sí? Y ahí vemos cómo se puede ayudar a alguien si es que están en lo correcto, ¿verdad? Tienen razón en alguna opinión que tengan con respecto a la calificación. Ingeniero, disculpe, está arriba de negra la lista. Sí, está arriba de negra, ok. Listo. Entonces, está arriba de negra y está Villa. Porque si no Él tiene contesta, problemas con el micrófono. pero que escriba entonces, ¿escribió? Porque puede estar con la computadora prendida y no contesta. Sí. Dígale que escriba al correo justificando su asistencia, pero no le puedo poner asistencia si no contesta. Ok, está el señor Villa. Listo. Ok. Entonces, eso es todo por hoy. Sí, nos vemos el día lunes si es que hay clases, o si no, ya directamente el examen, que sería el día miércoles. Sí, el examen va a ser muy parecido a lo que ustedes vieron en el primer parcial. Hay preguntas que son muy fáciles de responder, otras que necesitan un poco más de cálculo. En 1 hora, 1:20 deberían ustedes terminar el examen. ¿Sí? Listo. Tengan buen día. Los exámenes empiezan el 15. Los exámenes. Ajá. O sea, ahí me enviaron hoy día una notificación de la fecha del examen. En los cuales... El miércoles 15. Sí, yo le indico ahorita cuál es la fecha que me dice. O sea, desconozco cuál es el inicio de exámenes para todo el mundo. Ya le confirmo igual la fecha del examen que ahí me pasaron. Sí. Okay, Ustedes tienen 703, curso 703. El 15 de septiembre tienen el examen a las 11 de la mañana. Y eso va a llegar
yo tengo de ahí exámenes el 20 de septiembre y el 21 de septiembre. ¿Sí? Entonces posiblemente los exámenes están comenzando el 15. ¿Sí? Pero realmente, o sea, no sé si se debe a un atraso o qué sucedió, pero lo que podemos ver el día lunes es algo más de SAP 2000, pero yo materia adicional para tomarles ya no tengo, ¿verdad? Más bien si les doy materia adicional, les cargo más la malla para que tengan que estudiar algo. ¿Sí? Entonces nos vemos el día lunes, en todo caso, ¿sí? Y el día 15 tendrían ustedes los exámenes. ¿Sí? Gracias, ingeniero. Listo, tengan buen día.